Entonces ahora vamos a la decisión, otra decisión que fue muy importante. Y terminar en la Universidad Externado de Colombia haciendo el pregrado de Derecho. ¿Había otras posibilidades? ¿Tenía otras opciones? ¿O eso estaba muy claro desde el No, comienzo? yo creo que es muy irresponsable que uno a los 16 años le digan qué quiere ser. O sea, yo creo que ni a los 17 ni a los 18, ¿no? Que no tiene ni idea de qué es la vida. O sea, que uno lo pongan a escoger carrera. Entonces, como yo leía y hablaba y alegaba, entonces la gente dice, estudia Derecho. Yo llego, pues, más por una suerte de inercia, digamos, visceral que estaba marcada, pero no llego con una convicción de que quería ser abogado y quería, no. Eso vendrá después. Digamos, como diría Philip Roth en un libro que se llama El Oficio, uno va encontrando de alguna manera los dones que la vida le da y pone al servicio de los demás esos dones. Y yo el derecho lo voy a ejercer de una manera un poco sui generis, porque yo hago mi carrera en el externado. No soy el estudiante más brillante en el externado, pero tampoco muy mal estudiante. Ya no perdí un año, iba ahí bien, no iba en la punta del barco, pero tampoco iba en la parte de atrás. Iba bien, Tranquilo. ¿sí? Y fui representante en tercer año y en quinto año de Derecho. Con la bancada Opita, ¿no? Sí, la bancada Opiti y la bancada Costeña y tres, cuatro independientes logré las mayorías ¿Y quiénes para eran ese los efecto. personajes de...? Hay un personaje Opita, ¿no? Un Sí, personaje Opita. uno de mis grandes amigos, Carlos Eduardo Vanegas, que nosotros tenemos un grupo que llama el G4, que somos amigos hace ya 34 años, pues era Caleto. Entonces Caleto un poco era el que Caletico. Caletico. Entonces decía, tú estés tranquilo que yo le aseguro esos votos. Sí. Y los costeños, no te preocupes, Roberto, nosotros tenemos todo asegurado. Y la gente de acá, entonces había no, yo con los costeños una especial afinidad. Además en esa época en el externado había mucho costeño. O sea, mucho costeño. Y el costeño tal vez hay mucho barranquillero de acá en la Universidad del Norte, se va a otras universidades, pero en esa época los costeños, además usted los veía en campaña, por ejemplo, la elección y eran con camiseta roja y con, en fin, con todas las cosas como lo que es el externado, ¿no? Una universidad profundamente liberal, con una excelente nómina de profesores. Ahora que me pregunta de mi carrera, yo le puedo decir que yo tuve unos lujos de profesores. O sea, yo vi desde dos materias con el doctor Fernando Inestrosa, tuve maestros como ¿Obligaciones y negocio? Obligaciones y Negocio, y cada una dictada por el doctor Fernando Inestrosa. O sea, no... Yo tuve a Eso... Antonio Cancino como profesor de penal. Yo tuve a Luis Carlos Sáchica como profesor de constitucional y a Carlos Restrepo Piedradita como profesor de constitucional. ¿Qué Tuve a tal? Juan Camilo Restrepo como profesor de hacienda pública. Tuve a Ramiro Bejarano como profesor de procesal. O sea, tuve un lujo de profesores. Claro. Y fue una época muy bonita y ese sitio yo creo que el externado me define de alguna manera. Porque el externado va a ser como una suerte de Itaca a la que siempre vuelve Ulises. Entonces hay un lugar físico en todas las ciudades que tenemos nosotros, pero estamos hablando de una historia de 35 años, prácticamente. Entonces imagínese usted un sitio al que usted ha ido 35 años ininterrumpidamente. Claro. Entonces es un sitio que para mí, de alguna manera, la siento como mi casa, la siento como donde conocí el amor, donde conocí el derecho, donde conocí el desamor, donde odié el derecho, donde me volví a enamorar del derecho y donde encontré el oficio más lindo que para mí ha existido, que es el de ser profesor. Muy bien. Pero entonces ahora vamos por esa ruta y es el Departamento de Derecho Fiscal. Entonces tengo entendido que coincide lo de Buenos Aires. Sí, Buenos sí, Aires un poco llega de coincide. Buenos Aires y por esos lados recibe la invitación Sí, del profesor Julio para empezar a armar lo que hoy es el gran Departamento de Derecho Fiscal. sí, yo había trabajado con la esposa de mi mentor Julio Roberto Pisa, con Liliana Caballero, en Presidencia de la República, como asistente de investigación en la Consejería de Modernización del Estado. Y Julio había sido director de la DIAN y el doctor Inestrosa en ese momento le había encargado fundar un departamento que tuviera que ver con los temas tributarios. Julio me llama a mí,
Me acuerdo que él vivía en esa época en la Colina Campestre, en una casa de estas clásicas de la colina. Recuerdo que después de que cenamos me invitó al estudio y cuando estábamos en el estudio me dijo, bueno, Roberto, gradúese de abogado primero. Eso le va a servir para cualquier cosa. Que además es lo que todos decimos, le Sí, decimos siempre a sí. los que están empezando. Gradúese. Que además uno desde ¿Cuánto se abogado demora, puede ser digamos? desde gerente de banco o una cosa importante para mí que puede ser presidente de Millonarios, que es un cargo importante para mí en la vida, sí, una cosa relevante. Entonces él de alguna manera me invita a que haga parte porque me da un librito de Ruth Yunes Salcedo que se llama Derecho Tributario a su alcance, que era un librito Uy, muy claro, corto, clásico. clásico, y me dice, es que yo antes de montar el departamento quiero que escribamos un libro sobre eso. Entonces empiezo a hacer como un amanuense de él, a investigar sentencias, a investigar cosas. Trabajé gratis, y él lo sabe, Julio lo sabe, como 2 años y medio en el departamento. Y empiezo a tener un mentor de una generosidad. Yo, en buena parte, me debo a Julio. Yo he tenido 3 mentores, él, Beethoven Herrera y Juan Sornosa. Pero Julio fue una persona a la que nunca olvidaré y con la que siempre estaré agradecido porque fue la persona que creyó en mí. Que Y eso en la vida es muy, muy importante. O sea, cuando uno hace sus balances de su vida, la gente que cree, que tuvo la irresponsabilidad hoy en día de decir, oiga, vaya y dicte una clase Claro. ante 170 alumnos en quinto año de Derecho, que vaya y dicte una clase en un posgrado que fue en Derecho a los Negocios. No, pero además él también con una sensibilidad Claro. frente a las artes, frente a Claro, la él había literatura. estudiado Bellas Artes, es una persona muy sensible también, y que será como una suerte de padre, amigo, socio. Hoy en día, digamos, no estamos tan cercanos, pero que en su momento jugó un papel muy, muy importante en mi vida. Y para mí, por ejemplo, cuando Julio se va al Consejo de Estado de Magistrado fue un duelo muy grande, porque cuando él se va al Consejo de Estado, al año siguiente muere mi papá. Entonces yo tuve un duelo doble. Eran esas dos personas, esas figuras que de alguna manera estaban ahí, pues se fueron. Y yo me sentí un poco desamparado. Y llegar a formar el departamento y a formarlo con un criterio que fue el que Julio tuvo conmigo, creer en mí. Entonces él me enseñó de alguna manera que uno debía creer en la gente y darle oportunidades a la gente. Y que los buenos resultados se obtienen en equipo, no se obtienen individualmente. Que la suma de voluntades, que la suma de sueños, que la suma de intereses es lo que hace que haya buenas obras. Como estamos acá grabando este podcast, porque todos cumplimos un papel. No es un ejercicio individual. Entonces eso me marcaría a mí mucho, me ayudaría a crear programas. Yo creo el pregrado en Derecho Tributario en el externado, creo la especialización en Derecho Tributario, creo el Centro Externadista de Estudios Fiscales. Y fui monitor, hice toda la carrera. Toda la carrera. Doc, y hoy, ¿cómo está el Departamento de Derecho Fiscal? Aprovechemos como para socializar con quienes nos están escuchando, cómo están nuestros programas de posgrado, qué es lo que está pasando en el Departamento de Derecho Fiscal. Yo creo que el departamento está en un momento de madurez, pero esa madurez que uno tiene, digamos, muy buena, porque tiene unas bases muy sólidas. Yo creo que es el departamento referente en el país, sin falsas modestias. No hay otro departamento de Derecho Fiscal tan fuerte como el nuestro. Con los programas, con lo que hacemos, no creo que haya. Y quiero mucho a otros programas, y soy amigo de personas de otras universidades. El departamento está muy bien, pero tiene muchos retos, porque es que la educación está cambiando de una manera acelerada. Y obviamente lo que otrora era esa formación clásica, que yo hacía un pregrado, hacía una especialización, hacía una maestría y me iba, eso está cambiando. Ya los jóvenes no necesariamente están pensando en eso como proyecto de vida. Por un lado, entonces tiene que reformularse para capturar el interés y motivar a llevar a esos jóvenes a eso. Y en una materia tan árida como el tributario, o el aduanero, o el derecho tributario internacional. Segundo, yo creo que también la irrupción de las nuevas tecnologías cambia. Yo creo que
el profesor que fui yo hace 26 años, 27 años, no es el profesor que soy hoy. Y yo creo que si no integramos la tecnología y las nuevas metodologías, nos vamos a quedar cortos. Entonces, hay unos retos muy grandes y creo que el departamento es consciente de esos retos. Creo que la creación de la maestría virtual, donde fueron pioneros y donde la que hoy es su directora, Olga Lucía González, que es otra gran amiga y una colega a quien admiro mucho, se adelantó. Entonces el departamento ha sido un pionero. Ahora es continuar y seguir siendo pionero. Entonces tenemos que de alguna manera personas como usted, ¿sí? Personas como todos los pupilos que están ahí, pues tienen unos retos muy grandes. Y escoger la posta. Yo siempre creo que uno no se debe eternizar en los cargos ni nada por el estilo. Como Tony Kroos, volviendo al fútbol. Eso. ¿Sí? Que es Hay que una metáfora importante. Tony Kroos, campeón de la Champions League, está jugando esta tarde con Alemania, juega su última Eurocopa, se retira y se retira. Retírate, que no te retiren, dicen por ahí. Entonces yo creo que hay que saber retirarse y yo creo que ya viene una transición, vienen ustedes con unos ritmos diferentes, vienen ustedes con ideas novedosas, vienen personas como las jóvenes que aquí no están saliendo, pero que están por aquí al lado, que ya tienen otro manejo de las cosas y que van a cambiar completamente todo. De acuerdo. Entonces se sembró una semilla, pero lo bonito de esto es que pareciera un árbol de orquídeas porque ninguna orquídea es igual a otra. Y yo creo que de alguna manera esas orquídeas, que cada una tiene sus peculiaridades, pues van a ir floreciendo. Yo creo que el departamento está muy bien posicionado, que ojalá la institución como universidad también apoye estas iniciativas y que también seamos generosos. Yo no creo en el individualismo, yo creo en el esfuerzo colectivo. Yo creo en el trabajo en equipo. Yo creo en la formación. De nada vale brillar una sola persona, porque para brillar se necesita una luz y se necesita la persona. Y la luz se la dan a uno los pupilos, los alumnos, todo lo demás. Doc, ¿cuántos años como profesor de la Cátedra de Hacienda Pública? Fueron exactamente 22 años. 22 años, sí. De 1997 y yo mi primera clase en septiembre. Con el derecho a propiedad en la Constitución del 91, creo que fue la primera lección que di, hasta el año 2022, donde dicté el primer semestre de la Cátedra de Hacienda Pública. O sea, siempre fue... ¿Y ahora presente en los programas de posgrado? Sí, ahora estoy en la... Pues siempre he estado, ¿no? Pero ahora ya me dedico sobre todo en el tema de especializaciones, de maestría, y tengo un seminario ya opcional en el doctorado. Y a veces también soy invitado por otras universidades también del país. Y dirigiendo tesis del programa de doctorado también de nuestra... También. Dirigir tesis de pregrado, que es una cosa, dirigir tesis de maestría, que es otra cosa, dirigir tesis de doctorado, que es otra cosa. Yo creo que la docencia y la investigación van de la mano porque una docencia sin artesanía intelectual, sin escribir, es una docencia inerme, no sirve para nada. Y yo creo que la elaboración de una tesis, que un doctorado, por ejemplo, usted que está culminando su doctorado y que lee su tesis doctoral ahora en enero, febrero del próximo año. No sé por qué se ríe, porque él tiene que leerla en enero, febrero. Un profesor es una formación en docencia e investigación. Y un doctorado es eso. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en España y fue eso, formarse en docente e investigador. Entonces sí, la línea de investigación fue donde conocí, donde se gestionó de alguna manera tantos pupilos que tuve en mi vida y que todavía tengo a través de esos semilleros que de alguna manera se iban construyendo. Bueno, Doc, ahora hablemos de anécdotas con los pupilos. Sí. Son muchos. Sí. Son muchos. No, inclusive con el mismo profesor Julio Pisa. Sí. ¿Cuáles son esos recuerdos con pupilos y con compañeros de viaje, no? Algunos compañeros que ya no están con nosotros físicamente, como Juan Esteban Gallego, como Andrés Medina, que siempre lo recordamos con mucho amor.
¿Cuáles son esos momentos claves con todos esos pupilos? Porque me imagino que todos son unos personajes. No, pues ahí me lleva usted y me hace. Enseguida el corazón se me revuelve porque es que la vida es un poco eso, ¿no? Y la nostalgia viene marcada por esos seres humanos. Pero a ver, anécdotas miles con Julio. Y le digo, yo recuerdo que una vez en el Centro Externalista de Estudios Fiscales, primero, ¿quién le iba a interesar el tributario? Nadie, eso me decía, no. Y organizamos una conferencia un jueves a las 7 de la mañana lloviendo para que nos contara un tributarista, que en paz descanse, Jaime Vázquez Caro, sobre el sistema tributario de los países de Europa del Este. Imagínense el ladrillo tan berraco. O sea, yo creo que es más motivante ver Equidad Jaguares que esa vaina. Sí, sí. Entonces, y llegamos, invitamos al profesor Jaime Vázquez. Claro, ¿quién iba a ir a esa vaina? Nadie, porque todavía no teníamos, pues, digamos, la proyección y el reconocimiento hoy en día. Y habían llegado 2 personas, Julio y yo, 4. Entonces le dijimos a la secretaria, quítese la chaqueta del uniforme de secretaria, siéntese. Le dijimos al muchacho que ayudaba a acomodar todas las sillas en el bloque, en el 6º piso del bloque, por favor siéntese. Y yo le redacté pregunta a la secretaria y le redacté pregunta a él para que el conferencista, que también tenía un ego tremendo, impresionante, se sintiera importante. Eso es una anécdota muy, muy chistosa. Otra anécdota con Julio, pues hay muchas en España. Cuando yo me voy a hacer el doctorado, pues hay muchas. Un viaje que tuvimos a Lisboa. ¿Que con un carro? ¿Algo sí, íbamos con el Lisboa, carro. ¿no? Sí, de Lisboa nos fuimos a la Virgen de Fátima. Y entonces, pues claro, él había sido ex director, ex secretario de Hacienda, director del departamento. Y entonces esos personajes en Colombia creen que tienen vasallos y demás. Entonces cuando alquilamos el carro, pues yo vuelvo y le digo, yo no era un hombre de mundo, entonces para mí era corriente o extra. ¿Sí? Eso de diésel y gasolina, pues yo no lo manejaba muy bien. Entonces tanqueamos el carro y resulta que el carro era gasolina y le metimos diésel. Y como con 40 y pico grados yendo llegando, saliendo de Lisboa por la carretera, llegando a un pueblo hermoso que se llama Sintra, Portugal, nos varamos. Entonces se varó el carro. Y entonces Julio, ¿qué fue lo que pasó? Parece ser gasolina. ¿Y usted qué fue lo que le echó? Y yo, pues, diésel. Pero entonces, ¿por qué no echó gasolina? Bueno, si usted es tan berraco, ¿por qué no me dijo que echaba gasolina mientras yo echaba diésel? Entonces, peleamos y estábamos parados los dos, perdóname la expresión, emputados en la carretera. Claro. Llegó la grúa de la concesión y nos llevó a un taller. ¿Qué tiene uno que hacer? Yo no sé si en este podcast puedo hablar. Todo tranquilo. Sí. ¿Qué hace uno? Pues tiene que purgar el carro. Eso es lo que le llamamos acá purgar el carro. ¿Y cómo purgó el carro? Pues yo creo que mucha gente de las generaciones nuevas no saben qué es purgar el carro. Era meter una manguera en el carro y hacer así para sacar la gasolina. Como yo no hablaba inglés, entonces el mecánico que me tocó, le dije yo, please help el carro. Y ese hombre casi me mata. Y entonces en ese portuñol, bueno, vaya, diga, y el hombre me iba a pegar prácticamente. Y Julio, si ve, usted es muy bruto, pues hable huevón usted, le dije. Entonces después le tuve que explicar hasta que me salvó una ficha de Juan Pablo Montoya que tenía el tipo echándose leche en Indianápolis o alguna vaina. Yo le dije, my best friend, Juan Pablo Montoya. Sí, no conozco a Juan Pablo Montoya, que lo voy a conocer. Entonces al final le expliqué que era, me tocó coger una manguera porque yo ya me iba a pegar, decirle que era que con eso se sacaba la gasolina y se purgaba el carro. Que, no era que lo que tenía no era una propuesta, porque claro, yo diciendo al tipo tiene que hacer así, entonces el tipo quién sabe qué pensó, pero fue un tema muy interesante. Esa con Julio. Con Juan Esteban, pues nada, Juan Esteban era muy gracioso. O sea, yo recuerdo una vez una cena en un restaurante cubano en Usaquén. Y vino un profesor, Juan Sornosa, el que sería mi mentor español y mi director de tesis doctoral.
Entonces Juan era de mundo, ¿no? Poeta y demás. Era un encantador. Encantador. Tú decías, Juan, micrófonos. Claro, micrófonos. He visto micrófonos. Entonces estamos sentados con Juan, Julio y yo. Y Juan Sornosa. Entonces empezó Juan Sornosa a hablar de los vinos. Y empieza ese Juan Esteban. Vinos, la Ruta de la Rioja, el Carmener, el Pinot Noir, el Merlot, y lo que hay que diferenciar en cada cepa. No, una capacidad de hablar mierda que me parece que hace Juan Esteban, que era una cosa impresionante, y en sus clases era así. Y Napa. Sí, está. ¿No? Él llegaba y entonces nunca usó corbata Juan, siempre fue con una camiseta y estaba su perro Athos, que era su vida. Pero con Juan, que sabía más de la vida, y que eso es más importante, y eso solo se lo enseña a uno los años, porque hay gente que cree que porque aprende el artículo 30 del Estatuto Tributario es el putas. No, eso no es la vida. Y esas son las En cambio, Juan motivó a la gente para que se interesara en los temas. A Juan le decían gasto público, y una vez lo llevaron a una jornada del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, como 800 personas, y entonces empieza Juan a intervenir también, y dice, ríos de sangre corrían en la Revolución Francesa, cuando de repente, Juan era eso. Entonces, así como en esa comida que señalaba, que tuvimos en ese restaurante cubano, esa anécdota de Juan en Cartagena, y con Juan nos hicimos muy parceros, nos íbamos a los bares, nos tomábamos nuestras cervezas, hablábamos del por qué escuchando música de Serú Girán y todavía tratando de descifrar el breve espacio en que no estás, que es estar uno muy jodido en la vida, ¿sí? O el unicornio azul, y ver qué es el unicornio azul, porque tienen uno que debe haber metido mucha marihuana para componer algo que se llama el unicornio azul. Y todas esas cosas. Entonces, no, con Juan la pasamos de maravilla. Ya, en el caso de Andrés es diferente porque es mi primer monitor, mi primer pupilo, y Andrés, pues nada, otra figurita completa. O sea, el Andrés que yo conocí era como el niño de App que llega, ¿cómo es que llama? Russell. Sí. Le toca al viejito. Y el Andrés que dejé era Harvey Specter. El que se fue hace unos años era Harvey Specter, un abogado tributarista buenísimo, conquistador, buena vida y demás. Y eso sí me ha gustado a mí, rodearme de gente que sepa vivir y sepa vivir bueno. O sea, y con ellos también muchas anécdotas. Con Juan, pues demasiadas. Y con Andrés ni se diga, o sea, muchas como pupilo. Y me da una nostalgia muy grande porque no están hoy. Claro. Y ha sido muy difícil porque cuando ves partir, pues duele mucho. Entonces uno va haciendo duelos, ¿no? Claro. Duelos de personas que siguen vivas, como me pasó a mí con Julio. Duelo de personas que se van y mueren, que es otro tipo de duelo. Pero el duelo está ahí, porque tu historia un poco te define por aquellos que te quisieron y de alguna manera te apoyaron. Pero son muchas las anécdotas. En promedio, con los pupilos actuales, ¿cuánto se está tardando la publicación de un libro en el Departamento de Derecho Fiscal? Depende, porque como le digo yo a mis pupilos, ellos manejan un código que es el código HEH, ¿sí? Que ha sido creado por varios de ellos y que otros son seguidores de eso. O sea, dice uno, oiga, no sé, Camilo, ¿quiere hacer un libro sobre este tema? ¿Quiere escribirse un capítulo para el libro de este tema? Estoy muy interesado, doctor. ¿Sí? Bueno, entonces en 2 veces hay que escribirlo. Bueno, al segundo mes no lo hacen, al tercer mes no lo hacen. No digo su ejemplo porque soy muy juicioso con eso. Ustedes de las 3 de la mañana están leyendo a los tributaristas pakistaníes y hindúes. Usted para la tesis doctoral, cosa que admiro profundamente. Pero entonces empezamos con el HH, que es hacerse el huevón, que es una vaina muy colombiana. O sea, se hace uno el huevón, ¿no? Ya tengo el artículo, ya te lo envié, ya tengo esto. Y el hacerse el huevón es común, ¿sí? Hasta que pueden pasar al MIC, que me importa un culo. Sí, no lo hice y no cumplí. Pues sí, no. Entonces, no. Las publicaciones es como parir un hijo. El tema de publicaciones, desde que uno hace su tesis doctoral, desde que uno después trata de editar un libro, dirigirlo, y usted que también ha estado conmigo en todo eso, eso es
tiene mucho detalle. Ahora, pero lo bonito de todos esos pupilos es que todos de alguna manera trabajaban y lo hacían. ¿Cuándo lo entregaban? No, pero usted ya sabe, desde que diseña el libro y dice 10 autores, cuáles son los que lo van a entregar el día. Sabe cuáles le van a mamar gallo y saben cuáles no van a entregar. ¿Sí? Claro. Entonces, es un ejercicio, pero es muy bonito cuando después se ve el resultado y ese resultado trasciende otras generaciones. Claro, y creo que el departamento hoy está muy fortalecido a nivel de publicaciones. Sí. Salieron unos textos muy interesantes, tanto de comercio exterior, aduanas, de derecho tributario internacional, los libros de negocio jurídico, de personas naturales, digamos que hay una cantidad. Y su libro de IVA, Camilo. Y nuestro libro de IVA. Lo puede dejar usted aparte. No, yo creo que en el tema de escribir, lo que pasa es que también un poco los libros, ahí también la educación se reformula, porque ya ese texto de 700, 800 páginas que otrora estaba en la facultad y que se leía el alumno, hoy la gente lee más los artículos cortos, ¿no? Acuérdese que la inteligencia artificial te resume también un libro en un momento. Entonces estamos en un momento de la vida en que todo es muy rápido y que el tiempo es demasiado escaso. Entonces ahí hay que reformular un poco eso. Pero los esfuerzos colectivos son bonitos. Y por ejemplo este libro que ahora vamos a tener la oportunidad de lanzar, permítame la cuña de negocio jurídico y tributación. Claro. Es un libro con un esfuerzo colectivo de casi 17, 18 autores y cada uno escribiendo sobre los efectos jurídicos del contrato. Y efectos tributarios, del contrato. Entonces es un ejercicio colectivo muy bonito. Yo creo que, insisto, las cosas que se hacen en equipo son las que mejor satisfacción tienen.